Durante años, mi familia me llamó el fracasado por ser cuidador, mientras mis hermanos eran exitosos. Pero el día que nuestro padre murió, su abogado leyó algo que dejó a todos en shock: dejo todo a mi hijo menor, quien, sin queja, donó un riñón para salvarme hace una década. Mi hermano mayor Eduardo heredó la vergüenza de 15 años burlándose de mí. Mi hermana Valeria heredó la culpa de nunca visitarlo cuando más lo necesitaba. Y yo, el supuesto fracasado que abandonó su carrera para cuidar a nuestro padre enfermo, heredé una fortuna de $45 millones, 4 propiedades comerciales. Y una carta personal que me hizo llorar durante horas. Pero esta historia no comienza con la herencia. Comienza 15 años antes, cuando tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Hace 15 años, yo tenía 24 años y acababa de ser aceptado en un programa de maestría en administración de empresas en una universidad prestigiosa. Era mi boleto dorado hacia el éxito que mi familia tanto valoraba. Mi hermano Eduardo ya era director financiero de una empresa multinacional. Ganaba 6 cifras y vivía en un penthouse con vista al mar. Tenía 32 años y era el orgullo de mis padres. Mi hermana Valeria, de 29 años, era abogada corporativa en un bufete importante. Conducía un auto de lujo alemán y salía en revistas de negocios locales como una de las 30 profesionales menores de 30 más prometedoras. Y luego estaba yo, Martín, el hijo menor que finalmente iba a hacer algo importante con su vida. O eso pensaban todos. 2 semanas antes de comenzar la maestría, mi padre colapsó en la oficina. Insuficiencia renal aguda. Los doctores fueron directos: necesitaba un trasplante de riñón lo antes posible, o moriría en menos de 6 meses. Reunimos a toda la familia en el hospital. Mi madre estaba destrozada. Mis hermanos parecían preocupados, pero mantenían esa distancia profesional que caracterizaba todo lo que hacían. Necesitamos hacerle pruebas de compatibilidad a todos, explicó el nefrólogo. Los familiares directos tienen las mejores probabilidades de ser donantes compatibles. Eduardo habló primero. Doctor, yo estaría dispuesto, pero tengo una cirugía programada de columna en 2 meses. Tuve un accidente esquiando y los doctores dijeron que no puedo posponer el tratamiento. Era mentira. Yo lo sabía. Había visto a Eduardo jugar tenis la semana anterior sin ningún problema. Valeria se aclaró la garganta. Yo tengo el caso más importante de mi carrera comenzando el próximo mes. Trabajo 80 horas a la semana. No podría tomar el tiempo de recuperación. Es imposible. Mi madre miró al doctor con desesperación. ¿Y la lista de espera de donantes? Señora, con la condición de su esposo, podría tomar años encontrar un riñón compatible. Y francamente, no tiene años. Tiene meses, tal vez semanas. Todos se quedaron en silencio. Entonces escuché mi propia voz. Yo lo haré. Mi madre me miró sorprendida. Martín, pero tu maestría. Puedo diferirla 1 año. Papá no puede esperar 1 año. Eduardo me puso una mano en el hombro. Hermano, piénsalo bien. Esta es tu oportunidad de finalmente hacer algo con tu vida. No la desperdicies. No la estoy desperdiciando. Estoy salvando la vida de nuestro padre. Valeria intervino. Martín, todos apreciamos tu entusiasmo. Pero seamos realistas. Tú apenas estás comenzando tu carrera profesional. Eduardo y yo ya estamos establecidos. Podemos permitirnos contratar los mejores cuidadores para papá. No estamos hablando de cuidadores, interrumpí. Estamos hablando de donarle un riñón. Algo que ninguno de ustedes está dispuesto a hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las pruebas de compatibilidad tomaron 3 días. Yo era el único compatible. Perfecto, de hecho. El doctor dijo que era como si mi riñón hubiera sido diseñado específicamente para mi padre. La cirugía se programó para 2 semanas después. Tuve que llamar a la universidad y pedir diferir mi admisión. El coordinador del programa fue comprensivo pero directo: solo podemos garantizar su lugar por 1 año. Después de eso, tendrá que volver a aplicar sin garantía de aceptación. Lo entiendo, dije, sabiendo que probablemente estaba cerrando esa puerta para siempre. La noche antes de la cirugía, mi padre me llamó a su habitación del hospital. Se veía frágil, conectado a máquinas de diálisis, su piel con ese tono grisáceo que tienen las personas con falla renal. Martín, dijo con voz débil, todavía puedes cambiar de opinión. No quiero que sacrifiques tu futuro por mí. Papá, tú eres mi futuro. Si te pierdo ahora,
¿Qué sentido tiene cualquier título o carrera? Él apretó mi mano. Tus hermanos no entienden esto. Pero algún día lo harán. No estoy seguro de eso, papá. Yo sí. Y quiero que sepas algo, nunca olvidaré lo que estás haciendo por mí. La cirugía duró 8 horas. Desperté en recuperación con un dolor que nunca había experimentado. Pero cuando el médico me dijo que mi riñón estaba funcionando perfectamente en el cuerpo de mi padre, todo el dolor valió la pena. Mi recuperación tomó 6 semanas. Durante ese tiempo, Eduardo me visitó una vez, por 15 minutos, entre reuniones de negocios. Valeria envió flores y una tarjeta que decía recupérate pronto con faltas de ortografía. Mi madre cuidaba de mi padre, quien se estaba recuperando notablemente bien. Pero yo estaba solo en mi pequeño apartamento, lidiando con el dolor postoperatorio y la realidad de que acababa de cambiar completamente el curso de mi vida. Cuando finalmente pude volver a caminar sin dolor, fui a visitar a mi padre a casa. Él estaba sentado en el jardín, con más color en su rostro que el que había visto en meses. Martín, dijo al verme, con lágrimas en los ojos. Mi hijo, me diste una segunda oportunidad de vida. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera 20 años otra vez. Los doctores dicen que si cuido mi salud, puedo vivir otras 2 décadas o más. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando del sol. ¿Ya pensaste en qué harás ahora?, preguntó. Honestamente, no. La universidad no puede garantizarme el lugar el próximo año. Y mis ahorros se agotaron con los gastos médicos que el seguro no cubrió. Mi padre asintió lentamente. ¿Qué te parecería si te contrató como mi asistente personal? Necesito ayuda manejando algunas de mis inversiones y propiedades. No puedo ofrecerte un salario enorme, pero es algo. Papá, no tienes que. Sí tengo. Y además, egoístamente, quiero pasar más tiempo con el hijo que me salvó la vida. ¿Qué dices? Así comenzó mi nueva vida como asistente de mi padre. Lo que realmente significaba era que me convertí en su cuidador de tiempo completo disfrazado de empleado. Durante los siguientes 5 años, mi vida giró completamente alrededor del cuidado de mi padre. Aunque el trasplante fue exitoso, desarrolló diabetes y problemas cardíacos que requerían monitoreo constante. Yo manejaba sus medicamentos, lo acompañaba a sus citas médicas 3 veces por semana, cocinaba sus comidas especiales bajas en sodio y azúcar, y administraba sus propiedades de inversión cuando él no se sentía con energía. Las reuniones familiares se convirtieron en mi peor pesadilla. ¿Todavía estás siendo la niñera de papá?, preguntaba Eduardo con una sonrisa condescendiente. Yo pensé que eso era temporal. Alguien tiene que cuidarlo, respondía yo. Para eso existen los enfermeros profesionales, hermano. Pero supongo que no todos podemos permitirnos contratar ayuda de calidad. Eduardo acababa de comprar su segunda casa de vacaciones. Valeria había sido promovida a socia junior en su bufete. Y yo vivía en el mismo apartamento de un dormitorio, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis gastos básicos. En la cena de Navidad del 6º año, las cosas empeoraron. Martín, dijo Valeria sirviéndose más vino, ¿no crees que ya es hora de que hagas algo con tu vida? Tienes 30 años. No puedes cuidar a papá para siempre. Alguien tiene que hacerlo. ¿Pero por qué tú?, intervino Eduardo. Eres el más joven. Todavía tienes tiempo de construir una carrera. Él me dio su riñón, dijo mi padre débilmente desde su silla. No voy a abandonarlo ahora que... Papá, Eduardo lo interrumpió, con todo respeto, estás siendo egoísta. Martín está desperdiciando los mejores años de su vida cambiando tus bolsas de medicamentos. Mi madre trató de mediar. Chicos, es Navidad. No peleemos. Pero Valeria ya estaba lanzada. Mamá, todos estamos pensando lo mismo. Martín se ha convertido en un fracasado profesional. Sin ofender, hermano, pero míranos, Eduardo gana más en un mes de lo que tú ganas en un año. Yo acabo de cerrar un caso que me dio un bono de 6 cifras. Y tú estás estancado en una vida que no va a ninguna parte. Yo elegí esta vida, dije calmadamente, aunque por dentro estaba furioso. Exacto, respondió Eduardo. Elegiste ser un fracasado. Y ahora no puedes culpar a nadie más. Me levanté de la mesa. Disfruté en su cena. Yo tengo que llevar a papá a casa. Es hora de sus medicamentos nocturnos. Mientras ayudaba a mi padre a ponerse el abrigo, escuché a Valeria susurrar a mi madre, es triste, ¿verdad? Tenía tanto potencial.
Esas palabras me persiguieron durante meses. Pero lo peor no fueron las palabras directas. Fue el tratamiento constante y sutil. Los cumpleaños donde me preguntaban ¿todavía estás con papá?, como si fuera una fase adolescente. Las reuniones familiares donde Eduardo y Valeria hablaban de sus inversiones, sus viajes internacionales, sus logros profesionales. Mientras yo me quedaba en silencio porque mi mayor logro de la semana era convencer a mi padre de caminar 30 minutos al día. En redes sociales era peor. Eduardo publicaba fotos desde resorts de 5 estrellas. Valeria compartía artículos sobre ella en publicaciones de negocios. Y cuando alguien preguntaba por mí, la respuesta estándar era, Martín está cuidando a papá. Es muy noble de su parte. Noble. Esa palabra se convirtió en código para fracasado pero con buenas intenciones. Cuando mi padre cumplió 68 años, su salud comenzó a declinar más rápidamente. El riñón que yo le había donado seguía funcionando perfectamente, pero su corazón se estaba debilitando. Los doctores fueron honestos, probablemente le quedaban entre 1 y 3 años de vida. Durante esos últimos años, me convertí en su cuidador de tiempo completo en el sentido más literal. Dejé mi pequeño apartamento y me mudé a su casa. Mi madre había muerto 2 años antes de un ataque cardíaco repentino, así que éramos solo él y yo. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana con sus medicamentos matutinos. Preparaba su desayuno especial, lo ayudaba a ducharse cuando no tenía fuerzas, lo llevaba a sus citas médicas que ahora eran casi diarias. Por las tardes, revisábamos sus inversiones y propiedades. Me di cuenta de que mi padre había construido un imperio silencioso. Propiedades comerciales en zonas prime, inversiones en empresas tecnológicas, bonos y acciones diversificadas. Nada ostentoso, pero sólido y lucrativo. ¿Por qué nunca le dijiste a Eduardo y Valeria sobre todo esto?, le pregunté un día mientras revisábamos documentos financieros. Porque ellos nunca preguntaron, respondió simplemente. Asumieron que porque no alardeaba de mi riqueza, no la tenía. Pero podrías haberles dicho. Podría. Pero quería ver quién realmente se preocupaba por mí como persona, no como una fuente de herencia futura. Y mi padre me miró con ojos cansados pero lúcidos. Tú nunca preguntaste cuánto dinero tenía. Nunca preguntaste si estaba en tu testamento. Nunca insinuaste que esperabas algo a cambio de tu riñón o tu tiempo. Solo, estuviste aquí. Eduardo y Valeria visitaban ocasionalmente. Eduardo venía cada 3 o 4 meses, siempre de paso hacia otro compromiso más importante. Se quedaba 30 minutos, preguntaba cómo estaba papá, mencionaba sus últimos logros profesionales y se iba. Valeria era aún menos frecuente. Enviaba flores en su cumpleaños y llamaba por teléfono una vez al mes, conversaciones que duraban exactamente 10 minutos porque siempre tenía una reunión en 5 minutos. Pero yo estaba ahí cada día. En las buenas y en las malas. En las noches cuando no podía dormir por el dolor. En las mañanas cuando no tenía fuerzas para levantarse de la cama. En los momentos de lucidez cuando quería hablar sobre su vida, sus arrepentimientos, sus esperanzas para mí. Martín, me dijo una noche, 6 meses antes de morir, no quiero que pienses que desperdiciaste tu vida cuidándome. Nunca pensé eso, papá. Pero los demás lo piensan. Eduardo, Valeria, incluso algunos de nuestros familiares. Piensan que eres un fracasado. Que piensen lo que quieran. Pero tú te mereces más reconocimiento. Te mereces compensación por todo lo que has sacrificado. Papá, no hice esto por dinero o reconocimiento. Lo sé. Y esa es precisamente la razón por la que te mereces ambas cosas. No entendí lo que quiso decir hasta meses después. Mi padre murió un martes por la mañana, 3 días después de sus 70 cumpleaños. Fue pacífico. Yo estaba sosteniéndole la mano cuando exhaló su último respiro. Gracias, susurró con su última pizca de energía. Por todo. Lloré durante horas en ese cuarto del hospital. No solo por perder a mi padre, sino por la súbita realización de que los últimos 15 años de mi vida habían girado completamente alrededor de él. Y ahora, ese eje central había desaparecido. ¿Quién era yo sin ser el cuidador de mi padre? Llamé a Eduardo y Valeria. Ambos dijeron que vendrían lo antes posible. Eduardo llegó 2 días después, directamente del aeropuerto después de un viaje de negocios en Europa. Valeria llegó esa misma tarde, quejándose todo el camino de cómo tuvo que cancelar una deposición importante. El funeral fue pequeño pero digno. En su testamento,
mi padre había dejado instrucciones específicas, ceremonia sencilla, sin ostentación, solo familia cercana y algunos amigos íntimos. Durante el servicio, el pastor habló sobre la bondad y generosidad de mi padre. Sobre cómo valoraba la familia por encima de todo. Eduardo y Valeria asintieron solemnemente, como si realmente lo hubieran conocido en sus últimos años. Después del entierro, el abogado de mi padre, el licenciado Gustavo Ramírez, nos citó a todos en su oficina para la lectura del testamento. Era una tarde gris de miércoles, exactamente una semana después de la muerte de papá. Nos sentamos en la sala de conferencias del despacho. Eduardo y Valeria lucían profesionales en sus trajes de diseñador. Yo llevaba el mismo traje que había usado en el funeral, el único traje que poseía. Antes de comenzar, dijo el licenciado Ramírez ajustando sus lentes, debo decirles que su padre actualizó este testamento hace 6 meses. Y también dejó cartas personales para cada uno de ustedes, que entregaré después de leer el testamento. Eduardo se inclinó hacia adelante con interés. Valeria sacó su teléfono pero lo guardó cuando el abogado la miró con desaprobación. Bien, comenzó el licenciado Ramírez, procederemos con la lectura del último testamento y voluntad de don Héctor Alejandro Mendoza. El licenciado Ramírez abrió la carpeta y comenzó a leer con voz clara y formal. Yo, Héctor Alejandro Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente respecto a mi patrimonio tras mi fallecimiento. Eduardo y Valeria se enderezaron en sus sillas. Yo solo quería que esto terminara para poder irme a casa y llorar en privado. Primero, respecto a mis propiedades personales y efectos personales, estos serán distribuidos equitativamente entre mis 3 hijos, Eduardo, Valeria y Martín, según el inventario adjunto. Eso era lo que esperaba. Algo simbólico, equitativo, sin drama. Segundo, respecto a mi propiedad en la playa, esta será transferida a mi hija Valeria, junto con el vehículo Mercedes-Benz 2019 actualmente registrado a mi nombre. Valeria sonrió ligeramente. Esa propiedad valía fácilmente $800,000. Tercero, respecto a mis acciones en la empresa Mendoza y Asociados, estas serán transferidas a mi hijo Eduardo, junto con mi participación en el club de golf Pinos Altos. Eduardo asintió con satisfacción. Esas acciones valían alrededor de $1.2 millones. Yo esperaba mi parte. Probablemente alguna pequeña propiedad o un fondo modesto. Ya me había resignado a ello. El licenciado Ramírez pasó la página y noté que su expresión cambió ligeramente. Carraspeó antes de continuar. Cuarto, y finalmente, respecto al resto de mi patrimonio, que incluye pero no se limita a las 4 propiedades comerciales en la zona financiera, mi portafolio completo de inversiones en fondos y acciones. Mis cuentas bancarias y de ahorro, mis bonos gubernamentales y cualquier otro activo no mencionado específicamente en las cláusulas anteriores. Eduardo y Valeria se miraron. Habían asumido que esos activos serían divididos equitativamente entre los 3. Yo ni siquiera sabía que mi padre tenía 4 propiedades comerciales. El licenciado Ramírez continuó, y su voz se volvió más firme. Dejo todo esto, en su totalidad, sin divisiones ni condiciones, a mi hijo menor, Martín Alejandro Mendoza. El silencio en esa sala fue absoluto. ¿Qué? Valeria fue la primera en hablar, su voz subiendo una octava. Eduardo se puso de pie. Eso no puede ser correcto. ¿Todo el resto? ¿Cuánto es exactamente? El licenciado Ramírez revisó sus documentos. Según la valoración más reciente, el patrimonio que se transfiere al señor Martín Mendoza tiene un valor aproximado de $45 millones. Aunque esto puede variar dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. $45 millones. Eso no podía ser real. Esto es ridículo, gritó Valeria. Tiene que haber un error. No hay error, respondió el licenciado Ramírez calmadamente. Y ahora viene la parte que su padre me pidió específicamente que leyera con ustedes presentes. Ajustó sus lentes y comenzó a leer directamente del testamento. A mis hijos Eduardo y Valeria, les he dado propiedades y activos de valor considerable. Estas no son insignificantes y representan más de lo que la mayoría de las personas heredan en toda su vida. Espero que las disfruten y las usen sabiamente. Eduardo y Valeria permanecieron en silencio, pero podía ver la furia en sus rostros. El licenciado continuó. Sin embargo, el grueso de mi fortuna va a Martín, y quiero explicar exactamente por qué, para que no quede duda en la mente de nadie. Hace 15 años, cuando enfrenté la muerte por insuficiencia renal,
Solo un hijo dio un paso adelante sin dudarlo. Martín no solo donó su riñón para salvarme la vida, sino que sacrificó su educación, su carrera prometedora, y los mejores años de su juventud para cuidarme. Mi visión se nubló con lágrimas mientras escuchaba las palabras de mi padre siendo leídas en voz alta. Durante 15 años, Martín estuvo a mi lado. En las noches cuando el dolor era insoportable. En las mañanas cuando no tenía fuerzas para levantarme. En cada cita médica, cada emergencia, cada momento de miedo y debilidad. Él estuvo ahí, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Mis otros hijos me visitaron ocasionalmente. Me llamaron de vez en cuando. Enviaron flores en mi cumpleaños. Y no los culpo por vivir sus vidas y perseguir sus carreras. Pero tampoco puedo ignorar la diferencia entre palabras de preocupación desde la distancia y acciones de amor desde la cercanía. Martín fue llamado, fracasado, por su familia. Fue ridiculizado por elegir el cuidado sobre la carrera. Fue tratado como si hubiera desperdiciado su vida. Pero yo sé la verdad, Martín es el único que entendió lo que realmente importa en esta vida. Eduardo golpeó la mesa. Esto es manipulación emocional. Papá estaba enfermo, no estaba pensando claramente. Su padre estaba completamente lúcido cuando redactó este documento, interrumpió el licenciado Ramírez firmemente. Tengo evaluaciones psicológicas que lo confirman, precisamente porque anticipó este tipo de reacción. El abogado continuó leyendo. Eduardo, te di las herramientas para construir tu éxito, y lo hiciste admirablemente. Pero nunca estuviste cuando más te necesitaba. Espero que la propiedad en la playa te dé muchas vacaciones felices. Valeria, eres brillante y exitosa, y estoy orgulloso de tus logros profesionales. Pero en 15 años, visitaste a tu padre moribundo menos de 20 veces. El Mercedes es tuyo. Disfrútalo. Martín, tú sacrificaste todo por mí. Nunca pediste nada a cambio. Nunca te quejaste. Nunca me hiciste sentir que era una carga. Me diste tu riñón, tu tiempo, tu juventud y tu amor incondicional. Los $45 millones que te dejo no son suficientes para compensar lo que perdiste cuidándome, pero espero que te den la libertad de finalmente vivir la vida que mereces. Valeria se levantó bruscamente, su silla rechinando contra el piso. Esto es injusto. Nosotros también somos sus hijos. Y fueron tratados como tales, respondió el licenciado Ramírez sin emoción. Recibieron su herencia. Solo que no era la herencia que esperaban. Eduardo caminaba de un lado a otro, su cara roja de ira. Vamos a impugnar esto. Claramente papá estaba bajo influencia indebida. Martín estuvo con él todo el tiempo, manipulándolo, envenenando su mente contra nosotros. Pueden intentar impugnarlo, dijo el licenciado Ramírez, pero les advierto que este testamento es absolutamente hermético. Su padre trabajó conmigo durante meses para asegurarse de que no hubiera ninguna laguna legal. Y tengo documentación extensa de su estado mental, su autonomía en la toma de decisiones y sus razones claramente articuladas. Yo seguía sentado, todavía procesando todo. $45 millones. Propiedades. Inversiones. Era surreal. Martín, Valeria se giró hacia mí, su voz ahora suplicante en lugar de furiosa, tú sabes que esto no es correcto. Somos familia. Papá obviamente no estaba pensando claramente. Podemos dividir todo equitativamente entre los tres. ¿No es eso lo justo? Antes de que pudiera responder, Eduardo intervino. Hermano, piénsalo. Nosotros podemos ayudarte a manejar ese dinero. Tú no tienes experiencia en inversiones o gestión de patrimonio. Podrías perderlo todo. Déjanos ayudarte. Finalmente encontré mi voz. ¿Ahora quieren ayudarme? Ahora soy, hermano, en lugar de, el fracasado. Martín, no seas así, dijo Valeria. Nunca quisimos hacerte sentir mal. No. Porque durante 15 años, en cada reunión familiar, dejaron muy claro lo que pensaban de mí. Que había desperdiciado mi vida. Que era un fracasado. Que debería hacer algo productivo en lugar de ser la niñera de papá. Estábamos preocupados por ti, intentó explicar Eduardo. No, lo interrumpí. Estaban avergonzados de mí. Yo no encajaba en su imagen de éxito. No tenía el auto lujoso ni el título impresionante ni las vacaciones en Europa. Así que decidieron que mi vida no tenía valor. Martín, comenzó Valeria. Déjenme terminar. Durante 15 años, ustedes vivieron sus vidas. Y eso está bien.
No los culpo por perseguir sus carreras. Pero no finjan ahora que se preocupaban. No visitaban a papá porque estaban ocupados. No llamaban porque se les olvidaba. Y cuando sí venían, era por obligación, no por amor. El licenciado Ramírez intervino suavemente. Señores, si me permiten, hay cartas personales que su padre dejó para cada uno de ustedes. Tal vez deberíamos leerlas en privado antes de continuar con esta conversación. Sacó 3 sobres del folder. Uno para Eduardo, uno para Valeria, y uno para mí. El mío era notablemente más grueso que los otros 2. Eduardo arrancó su sobre y leyó rápidamente. Su rostro se volvió pálido. Valeria abrió el suyo con manos temblorosas. Al terminarlo, tenía lágrimas en los ojos, pero no del tipo de lágrimas de tristeza. Eran de vergüenza. ¿Qué dicen?, pregunté. Eduardo dobló su carta y la guardó en su bolsillo. Papá básicamente escribió una lista de todas las veces que le fallamos. Cada promesa rota de visitarlo. Cada llamada perdida. Cada excusa que dimos. Valeria añadió con voz quebrada. Me escribió sobre el cumpleaños número 65. Cuando le prometí que vendría a cenar con él, pero cancelé de último minuto porque surgió una oportunidad de networking. Él había preparado mi comida favorita. Se sentó solo en la mesa, esperándome durante 2 horas antes de aceptar que no iba a llegar. La culpa en sus rostros era palpable. Pero yo no sentía satisfacción al verlo sufrir. Solo sentía cansancio. Abrí mi sobre. La carta era de 5 páginas, escrita a mano con la letra temblorosa de mi padre. Comencé a leer y las lágrimas fluyeron libremente. La carta de mi padre decía: Mi querido Martín, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido. Y aunque sé que estarás triste, también sé que sentirás un inmenso alivio. No por mi muerte, sino porque finalmente podrás vivir tu propia vida sin la responsabilidad de cuidarme. No tengas miedo de sentir ese alivio. Es humano. Es normal. Y te lo has ganado después de 15 años de sacrificio inquebrantable. Quiero que sepas algo que nunca te dije en vida porque temía que cambiaría la pureza de tus acciones. Desde el momento en que donaste tu riñón, decidí que heredarías todo. No como recompensa, sino como reconocimiento de quién eres como persona. Durante 15 años, te observé renunciar a oportunidades, a relaciones, a experiencias, todo para asegurarte de que yo estuviera cómodo, seguro y amado. Nunca pediste nada. Nunca te quejaste. Incluso cuando tus hermanos te ridiculizaban, mantuviste tu dignidad y continuaste haciendo lo correcto. Hijo, no desperdiciaste tu vida. La viviste con una integridad que pocas personas poseen. Aprendiste el verdadero significado de amor incondicional, sacrificio y compromiso. Esas lecciones valen más que cualquier título universitario o promoción corporativa. Pero ahora es tu momento. Los 45 millones que te dejo no son un fin, son un comienzo. Úsalos para finalmente perseguir esos sueños que pusiste en pausa. Viaja. Estudia si aún lo deseas. Construye algo tuyo. Enamórate. Vive. No te sientas culpable por esta herencia. La ganaste 1000 veces. Y no permitas que tus hermanos te convenzan de lo contrario. Ellos recibieron exactamente lo que sus acciones merecían, algo, pero no todo. Sé que probablemente intentarán impugnar el testamento. Dejé instrucciones legales muy claras para prevenir eso. Pero si lo hacen, no te culpes. Algunas personas solo ven el valor cuando se trata de dinero. También dejé instrucciones específicas sobre mis propiedades comerciales. Encontrarás carpetas detalladas en la caja fuerte de la casa, combinación, tu fecha de nacimiento. Estas propiedades generan ingresos mensuales sustanciales. Con la administración correcta, nunca tendrás que preocuparte por dinero nuevamente. Pero más que el dinero, quiero que tengas paz. Paz sabiendo que fuiste el mejor hijo que un padre podría pedir. Paz sabiendo que me diste no solo años adicionales de vida, sino años de calidad llenos de amor y dignidad. Cuando tus hermanos te digan que esto es injusto, recuérdales esto: la justicia no es dar a todos lo mismo. La justicia es dar a cada uno lo que se ha ganado a través de sus acciones. Martín, gracias por tu riñón. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarme que crié al menos a un hijo que entiende lo que realmente importa en esta vida. Vive bien, hijo mío. Y cuando pienses en mí, no me recuerdes en esa cama de hospital. Recuérdame en el jardín contigo,
hablando sobre la vida, riéndonos de tus chistes malos, disfrutando simplemente de estar juntos. Te amo infinitamente, tu padre que siempre estará orgulloso de ti, Héctor. Terminé de leer con la cara empapada de lágrimas. La carta se sentía pesada en mis manos, como si llevara el peso de 15 años de amor y gratitud. Cuando levanté la vista, Eduardo y Valeria me estaban mirando. La furia en sus rostros había sido reemplazada por algo más complejo, vergüenza, arrepentimiento y tal vez, por primera vez, genuino entendimiento. Los siguientes días fueron un torbellino. El licenciado Ramírez me guió a través de los procesos legales para transferir los activos. Cada revelación era más sorprendente que la anterior. Las 4 propiedades comerciales en la zona financiera generaban $180,000 mensuales en rentas. Las inversiones en acciones y fondos habían crecido consistentemente durante décadas. Había cuentas bancarias que ni siquiera sabía que existían. Mi padre había sido increíblemente discreto con su riqueza. Vivía en una casa cómoda pero no ostentosa. Conducía un auto decente pero no lujoso. Y todo ese tiempo había estado construyendo un imperio silencioso. Su padre era un genio financiero, explicó el licenciado Ramírez mientras revisábamos documentos. Comenzó con una pequeña herencia de su propio padre y la multiplicó por 100 a través de inversiones inteligentes y pacientes. Pero nunca quiso que la riqueza definiera a su familia. ¿Por eso nunca nos dijo cuánto tenía? Exactamente. Quería ver quién lo valoraba como persona, no como cuenta bancaria. Y usted, Martín, fue el único que nunca preguntó. Eduardo y Valeria intentaron contactarme múltiples veces esa primera semana. Llamadas, mensajes, emails. Finalmente acepté encontrarme con ellos en un café neutral. Llegaron juntos, luciendo incómodos y fuera de lugar sin sus habituales aires de superioridad. Martín, comenzó Eduardo, hemos hablado mucho estos últimos días. Y, tienes razón. Fallamos a papá. Y te fallamos a ti. No busco disculpas, dije calmadamente. Lo sabemos, intervino Valeria. Pero necesitamos dártelas de todos modos. Pasamos 15 años tratándote como si fueras menos que nosotros. Como si tu vida no tuviera valor porque no encajaba en nuestra definición de éxito. Y ahora que tengo dinero, de repente mi vida tiene valor. Eduardo negó con la cabeza. No. Eso es lo que finalmente entendimos. Tu vida siempre tuvo valor. Nosotros éramos demasiado ciegos y arrogantes para verlo. Hubo un largo silencio entre nosotros. Mira, dijo Valeria finalmente, no vamos a impugnar el testamento. Papá tenía razón. Nos dio exactamente lo que merecíamos. Y tú te ganaste cada centavo de esa herencia. No lo hice por el dinero, respondí. Lo sabemos. Y esa es precisamente la razón por la que lo mereces. Los primeros meses después de heredar fueron extraños. Técnicamente era multimillonario, pero seguía viviendo en la casa de mi padre porque no sabía a dónde más ir. Esa casa estaba llena de recuerdos. Contraté administradores profesionales para las propiedades comerciales. Busqué asesores financieros para manejar las inversiones. Pero cada decisión importante la tomaba yo, aplicando todo lo que había aprendido ayudando a mi padre durante años. Una tarde, estaba revisando documentos en el estudio de mi padre cuando encontré otra carta. Esta no estaba en el testamento. Estaba escondida en su escritorio, en un sobre que decía, para Martín, cuando esté listo para su próximo capítulo. La abrí con manos temblorosas. Hijo, si encontraste esta carta, significa que has tenido tiempo de procesar tu nueva realidad. Ahora quiero darte una misión. Durante años, sacrificaste tus sueños por mí. Ahora quiero que uses estos recursos para ayudar a otros que están en la posición en la que tú estuviste. Cuidadores que renuncian a todo por sus seres queridos. Personas que donan órganos a familiares. Familias que luchan con costos médicos imposibles. Crea algo significativo, Martín. No solo vivas de las rentas de estas propiedades. Construye un legado que honre el sacrificio que hiciste y demuestre que ese sacrificio no fue en vano. Confío en que sabrás qué hacer. Esas palabras me dieron claridad. Por primera vez en 15 años, tenía un propósito que no involucraba cuidar a alguien más. Pero este propósito nacía directamente de esa experiencia. Pasé los siguientes 6 meses investigando, planificando y consultando con expertos. Finalmente, fundé la Fundación Héctor Mendoza para cuidadores y donantes de órganos. La fundación tenía 3 objetivos principales.
Proporcionar apoyo financiero a cuidadores familiares que habían sacrificado sus carreras para cuidar a seres queridos enfermos. Cubrir gastos médicos y de recuperación para personas que donaban órganos a familiares, incluyendo salarios perdidos durante la recuperación. Crear programas educativos sobre la importancia de la donación de órganos y el valor del cuidado familiar. Invertí $10 millones iniciales en la fundación. Los rendimientos de las propiedades comerciales financiarían las operaciones continuas. La primera persona en recibir ayuda fue una mujer de 32 años que había donado parte de su hígado a su madre. Había perdido su trabajo durante la recuperación y estaba a punto de perder su apartamento. Cuando le dimos un cheque cubriendo 6 meses de sus gastos más reentrenamiento profesional, lloró en mi oficina durante media hora. Nadie entiende lo que es sacrificar tu cuerpo por alguien más, dijo entre lágrimas. Mi familia estaba agradecida, pero no entendían por qué no podía simplemente volver a la normalidad después de la cirugía. Yo entiendo, le dije. Completamente. En el primer año, la fundación ayudó a 147 cuidadores y 52 donantes de órganos. Las historias eran todas diferentes, pero el hilo común era el mismo: personas que habían sacrificado todo por amor y fueron tratadas como si ese sacrificio no importara. Eduardo me llamó un año después de la lectura del testamento. Martín, ¿tienes tiempo para tomar un café? Nos encontramos en el mismo lugar donde habíamos hablado meses antes. Pero esta vez, Eduardo lucía diferente. Más humilde, tal vez. Más humano. He estado en terapia, dijo sin preámbulos. Procesando muchas cosas sobre papá, sobre ti, sobre cómo me di el éxito toda mi vida. Me alegra escuchar eso. Quiero mostrarte algo. Sacó su teléfono y me mostró fotos. Este es Miguel. Tiene 8 años y está en lista de espera para un trasplante de riñón. ¿Quién es? Es el hijo de uno de mis empleados. La familia no puede costear todos los gastos médicos asociados, incluso con seguro. He estado investigando tu fundación. ¿Podrías ayudarlos? Me quedé sorprendido. Por supuesto. Envíame su información. Ya lo hice. Le di tu contacto a la familia ayer. Espero que esté bien. Está más que bien. Gracias por pensar en ellos. Eduardo tomó su café en silencio por un momento. Sabes, pasé 15 años persiguiendo la definición de éxito equivocada. Pensé que el dinero y el estatus lo eran todo. Pero tú siempre supiste que el verdadero éxito es el impacto que tienes en la vida de otros. No siempre lo supe. Lo aprendí cuidando a papá. Bueno, yo también estoy aprendiendo. Mejor tarde que nunca, supongo. Valeria también cambió. Dejó su trabajo en el bufete corporativo y se unió como abogada pro bono de la fundación, ayudando a familias a navegar los complejos aspectos legales de donación de órganos y derechos de cuidadores. No estoy buscando redención, me dijo el día que aceptó el puesto. Sé que no puedo deshacer 15 años de ser una hermana terrible. Pero tal vez puedo honrar la memoria de papá haciendo algo que realmente importe. Papá estaría orgulloso, le dije sinceramente. Tal vez. Pero más importante, estoy tratando de hacer algo de lo que yo pueda estar orgullosa. Han pasado 5 años desde que mi padre murió. La Fundación Héctor Mendoza ha ayudado a más de 2,000 familias. Expandimos a 6 ciudades diferentes y tenemos planes de volvernos nacionales el próximo año. Finalmente me mudé de la casa de mi padre, pero la convertí en la sede de la fundación. Cada habitación donde alguna vez cuidé a mi padre ahora es una oficina donde ayudamos a otros cuidadores. Su dormitorio, donde pasó sus últimos meses, ahora es una sala de consejería donde terapeutas ofrecen apoyo emocional gratuito a cuidadores familiares. La sala de estar, donde veíamos películas juntos, es ahora una sala de espera acogedora con fotos de todas las familias que hemos ayudado. El jardín donde solíamos sentarnos a hablar tiene ahora una placa que dice, en memoria de Héctor Alejandro Mendoza, quien entendió que el verdadero éxito se mide en amor, no en dólares. Las propiedades comerciales siguen generando ingresos. Las inversiones continúan creciendo. Pero ahora todo tiene un propósito mayor que simplemente acumular riqueza. Vivo en un apartamento cómodo pero no ostentoso. Conduzco un auto confiable pero no lujoso. Y cada decisión financiera que tomo está guiada por una pregunta simple: ¿esto honraría el sacrificio que hice y el legado que mi padre quería dejar? Eduardo ahora dona el 20% de las ganancias de su empresa a la fundación cada año. Valeria dedica 30 horas semanales a nuestro trabajo legal. No lo hacen por culpa, aunque estoy seguro de que esa fue la motivación inicial.
Lo hacen porque finalmente entendieron lo que yo aprendí hace 15 años, el valor de una vida no está en lo que acumulas, sino en lo que das. El otro día, una periodista me entrevistó para un artículo sobre filantropía. Me preguntó si alguna vez lamenté haber sacrificado mis 20 y 30 por cuidar a mi padre. Nunca, respondí sin dudar. Pero perdiste tantas oportunidades, insistió. Tu carrera, relaciones, experiencias. No las perdí. Las intercambié por algo más valioso, tiempo con mi padre. Ese tiempo no tiene precio. No puedes comprarlo de vuelta, no puedes recuperarlo. O lo tomas cuando está disponible, o desaparece para siempre. ¿Y la herencia? ¿Eso no te hace sentir vindicado por las burlas de tu familia? La herencia fue un regalo increíble. Pero no fue la vindicación. La vindicación vino cada noche cuando ayudaba a mi padre a acostarse y él decía, gracias, hijo. Vino en cada sonrisa que le arranqué cuando estaba con dolor. Vino en los últimos 15 años de su vida, que fueron dignos y llenos de amor en lugar de solitarios y olvidados. Eso es muy bonito, dijo la periodista. Pero seguramente debes sentir cierta satisfacción de que tus hermanos estaban equivocados sobre ti. Pensé en eso por un momento. ¿Sabes qué? Durante años, sus palabras me dolieron. Cada vez que me llamaban fracasado, cada vez que insinuaban que estaba desperdiciando mi vida, sentía una punzada de duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba cometiendo un error enorme? ¿Y ahora? Ahora sé con certeza absoluta que tomé la decisión correcta. No porque heredé dinero, sino porque tuve 15 años adicionales con mi padre. Porque cuando cerró sus ojos por última vez, lo último que vio fue a su hijo que lo amó incondicionalmente. Porque su última palabra fue, gracias. ¿Cuántas personas pueden decir que le dieron ese regalo a un padre moribundo? La periodista escribió furiosamente en su libreta. Última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que está enfrentando una decisión similar? ¿Carrera versus cuidar a un ser querido? Le diría que no hay una respuesta correcta universal. Pero le preguntaría, ¿qué recordarás con más orgullo en 30 años? ¿Las reuniones corporativas y las promociones? ¿O el tiempo que pasaste con alguien que te necesitaba? El dinero se puede ganar en cualquier momento. Los títulos se pueden obtener más tarde. Pero el tiempo con las personas que amas, ese reloj nunca se detiene y cuando se acaba, se acabó para siempre. Hoy estaba en la oficina de la fundación cuando llegó un hombre joven. Tenía unos 25 años y lucía exhausto. Necesito ayuda, dijo. Doné mi riñón a mi madre hace 6 meses. Perdí mi trabajo durante la recuperación. Mi familia piensa que estoy siendo dramático sobre cuánto tiempo necesito para sanarme. Y no sé qué hacer. Me senté con él durante 2 horas. Le conté mi historia. Le expliqué que entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Y le aseguré que no estaba solo. Cuando se fue, tenía un plan de apoyo financiero, referencias para terapia, y conexiones con otros donantes que entendían su experiencia. Pero más importante, tenía esperanza. Esa noche, conduje al cementerio donde está enterrado mi padre. Me senté junto a su tumba como hago cada mes. Papá, dije en voz alta, ayudamos a otro hoy. Un joven que donó su riñón a su madre, igual que yo hice por ti. Su familia no lo entiende, pero nosotros sí. El viento sopló suavemente entre los árboles. Gracias por confiar en mí con tu legado. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Y gracias por enseñarme que el verdadero éxito no se mide en lo que tienes, sino en cómo amas. Durante años, mi familia me llamó el fracasado. Y tal vez según sus definiciones, lo era. No tenía el título impresionante. No tenía la carrera corporativa. No tenía las vacaciones en Europa ni el auto lujoso. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar, la certeza absoluta de que viví con integridad. De que cuando se necesitó, di un paso adelante. De que cuando mi padre estaba muriendo, no estaba solo. Y ahora, gracias a su generosidad y planificación, puedo asegurarme de que otros cuidadores y donantes sepan que su sacrificio importa. Que no son fracasados. Que son héroes. Mi familia finalmente entiende eso. Y aunque tomó una herencia de $45 millones para abrir sus ojos, me alegra que finalmente puedan ver. Porque al final, el dinero no fue la lección. La lección fue que el amor verdadero se muestra en acciones, no en palabras. En presencia, no en promesas. En sacrificio, no en conveniencia. Y esa es una riqueza que ningún testamento puede transferir. Bueno, amigos,
Esa es mi historia. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Si alguna vez has sido cuidador de un ser querido, si has hecho sacrificios que otros no entendieron, quiero que sepas que tu amor importa. Tu tiempo importa. Tu sacrificio no fue en vano. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que elegir entre el éxito profesional y cuidar a alguien que amabas? ¿Cómo manejaste esa decisión? Me encanta leer sus historias. Hasta la próxima, cuídense unos a otros. Y recuerden, el verdadero legado no es lo que dejamos, sino cómo amamos.